como es José Miguel Espinar, de acuerdo, que es un amigo y un colaborador y es un placer siempre contar con él. Bueno, él se presenta ahora mejor, entonces, pues bueno, él es máster en marketing digital, máster en innovación y en modelos de negocio y de un tiempo a esta parte, pues ha montado su propia empresa de marketing, Agile Marketing Studio, y bueno, tenemos el placer y la oportunidad de colaborar con él asiduamente y de manera habitual. Y bueno, él es el profesor también responsable de impartir el curso de Design Thinking y la certificación de especialista en Design Thinking, que es la que da contexto a este webinario. ¿De acuerdo? Antes de darte paso, José Miguel, simplemente, bueno, me está diciendo Rocío que no se oye, lo dejo por el chat, no te preocupes, ¿vale? Pues nada, José Miguel, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y dedicarnos este tiempo. Bienvenido una vez más a esta que ya es tu casa y pues bueno, te dejo con la comunidad ProAgilis, que como puedes ver, pues es gente de todo el mundo y interesada en Design Thinking, agilidad, innovación, todas estas cosas interesantes. A ver qué nos cuentas esta tarde. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Juanlu. Y nada, un saludo a todos. Como ha dicho Juan Luis, yo soy José Miguel Espinar y me dedico principalmente a desarrollar estrategias de marketing digital, y una de las cosas que hago constantemente es aplicar metodologías de innovación, concretamente pues Design Thinking, Customer Development, y trabajo mucho con canvas de modelos de negocio virtuales. Y bueno, en este contexto, Design Thinking lo aplicamos con bastante frecuencia en nuestros proyectos. Entonces, en la presentación de hoy voy a hacer una rápida introducción de lo que es Design Thinking y ya os voy a contar 5 cosas, en este caso he elegido 5 cosas, que cuando trabajamos en procesos no solo de Design Thinking, ¿no?, de innovación en general, he aprendido que dedicando un poquito de esfuerzo, los resultados que consigues son bastante mejores, ¿vale? Pero antes que eso, si no os importa, sí que me gustaría, hemos preparado una mini encuesta, ¿vale? Que lo único que dice es el nivel que tenéis en Design Thinking. ¿Por qué? Básicamente para saber cómo oriento la clase. Si os explico un poquito más qué es Design Thinking o voy un poquito más rápido y me oriento más a la parte práctica, ¿no? Entonces, si no os importa, ¿vale? Por favor, rellenar la encuesta y con eso ya tendremos una idea muchísimo mejor de cómo podemos orientar la clase. Ya os digo que la estructura va a ser una pequeña introducción a Design Thinking y sobre todo, ahora lo veremos, a una figura que normalmente no se suele trabajar tanto, que es la figura del facilitador, ¿no? De esa persona que está detrás de que todo funcione, el que va a la papelería por los post-its y un poco cómo tiene que actuar, ¿no?, en estos procesos de Design Thinking, ya que a poco que él impulse un poco el proceso y se lo organice bien, el resultado puede variar enormemente. Ya tenemos un 43% de la gente que ha votado. Voy a dejar, 10 segunditos para que rematéis los que no hayáis votado todavía. Y con esto ya comenzamos. Bien, listo, hemos llegado al 50%, todo un éxito. Ahora mismo le voy a dar a compartir resultados. Me imagino que los estáis viendo todos, ¿vale? Ahora mismo. El nivel de conocimiento es bastante bajo y la aplicación mucho menos, ¿no? Entonces, fijaros, o sea, hay gente que sí que conoce algo de Design Thinking y que lo aplica a algo, ¿vale? Pero que tenga el conocimiento de algo y que lo aplique en alto, ni siquiera hay ninguno. O sea, de las personas que sí, bueno, uno de 54 que ha marcado que tiene un conocimiento alto, ni siquiera lo aplica, ¿no? Esto es muy común, ¿vale? Es bastante común encontrarse que en las empresas hay mucha formación en innovación, se traen a muchos facilitadores para hacer alguna acción concreta, pero muy pocos organizaciones realmente apuestan por estas metodologías y las utilizan en el día a día. Luego os pondré ejemplos de mi empresa, ya veis, de marketing digital y cómo aplicamos Design Thinking en todos los proyectos prácticamente. Para ir avanzando, vamos ya con la presentación. Ahora entraremos en todas estas cuestiones. Y nada, vamos a hacer una pequeña introducción, ya que el nivel hay varios que conocéis poco, ¿vale? Vamos a introducir un poquito más todo el concepto de innovación y Design Thinking. En primer lugar, la innovación
Cuando hablamos de innovación, la innovación consiste en modificar elementos que ya existen con el fin de mejorarlos, ¿vale? O crear novedades que no existan todavía, pero siempre, siempre, siempre estamos hablando de nuevas propuestas e ideas que estén orientadas a solucionar una necesidad y poder aplicarla al mercado. En la definición de innovación, esta parte es clave. No es una innovación si no se puede vender en el mercado de una forma o de otra o mejora un proceso que ahorra costes, ¿vale? Si no cumple estos requisitos, no sería una innovación. Podría ser una idea, podría ser un plan, podrían ser muchas cosas, pero no sería una innovación. Por tanto, el foco de la innovación, en primer lugar, es resolver necesidades y, en segundo lugar, hacerlo de forma rentable, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es un enfoque muy comercial, pero cuando siempre un poco entendiéndolo como que sea rentable en muchos términos, ¿no? ¿Cuál sería un término no monetario? Pues, por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro que necesitara solucionar alguna necesidad, ¿vale? Ellos siguen obteniendo un beneficio, ¿vale? Cuando se consigue su solución. Entonces, un poco por ahí es por donde quería comentaros. En segunda parte está el innovador, ¿no? El innovador, normalmente, en las empresas se dice que hay gente que tiene ideas y gente que no. Esto es cierto en la mayoría de los casos, con bastantes salvedades, porque al final las ideas por sí mismas tampoco sirven de mucho, ¿no? El innovador es aquella persona que coge esas ideas e intenta aplicarlas, intenta desarrollarlas, intenta establecer mejoras o crear nuevas cosas, como hemos dicho, para generar una innovación, ¿vale? Es aquella persona que hace. Puedes hacer de muchas formas. Puede ser aquel que promueva la innovación o aquel que participe en desarrollarla, ¿vale? Todo esto serían gente más innovadora, ¿no? Que intenta salirse un poco de los límites y solucionar necesidades para las que de momento pues no hay una solución concreta o la que hay no es muy buena. Y luego hay una tercera figura que, como decíamos al principio, está mucho menos conocida, ¿vale? O sea, por ejemplo, de todos los que hay aquí, estamos más de 50 personas. Si os preguntara ahora mismo, cuando se habla de innovación, cuando se habla de establecer nuevos procesos, cuando se habla incluso de formarse, ¿no? La figura de la facilitación, ¿la veis normalmente? Se habla de ello, se habla de esa persona. Quizás se les llame consultores y tal, ¿vale? Pero no es lo mismo un consultor que un facilitador. Un facilitador se mete bastante en el barro. Entonces, es muy infrecuente encontrar esta figura descrita y esta figura, digamos, que se le dé la suficiente importancia. Y al final es el facilitador el que está ahí diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer y conduciendo el proceso, ¿vale? Por eso es tan importante esta figura y es tan difícil encontrarla. Para seguir un poco hablando de innovación, voy a comentar los tres tipos principales de innovación que existen. En primer lugar, tenemos la innovación en servicios. Aquí lo que buscamos es innovar pues, en actividades intangibles, ¿vale? Pues son servicios que beneficien al cliente, ¿vale? Y que el diseño de ese servicio, digamos, consiga hacer que el cliente vea una tangibilidad en lo que obtiene, ¿vale? Cómo se solucionan sus problemas. Últimamente, cada vez se desarrollan más servicios, ¿vale? Y servicios pinchados muchas veces aprovechando los recursos de otros, ¿no? Aquí estamos trabajando mucho modelos de negocio colaborativos en servicios. Están saliendo muchísimos. Aquí tenemos, por ejemplo, Airbnb. Es un modelo de negocio en el que sus clientes, pues bueno, conecta básicamente pisos en alquiler vacacional con personas interesadas en este tipo de pisos, ¿no? Y todo esto es una innovación en servicios. Ellos también innovaron en más cosas, innovaron también en la forma de salir al mercado, hicieron una estrategia de growth hacking muy famosa y básicamente lo llevan en su ADN, ¿no? Están siempre innovando. Sobre todo buscamos que las innovaciones en servicio mejoren la satisfacción de los clientes y aumenten la rentabilidad de las empresas, ¿vale? Esto sería, digamos, la innovación en servicios. Luego, cuando hablamos ya de innovación en productos, esto ya lo tenemos mucho más claro, ¿no? Aquí podemos coger el ejemplo de Apple y es un ejemplo claro de innovación en productos. Normalmente cuando se innova en producto, obviamente se mejora lo que ya hay, ¿no? Y normalmente se hace a través de o mejorando las especificaciones técnicas, componentes, materiales, software,
los niveles de usabilidad, ¿vale? Distintos componentes funcionales, ¿no? Aquí lo que buscas cuando innovas es que tu usuario acepte esta innovación y, por tanto, te permita entrar en el mercado. Por último, tenemos la innovación en procesos, que, como decíamos, mucha gente cuando piensa en innovar solo piensa en un nuevo producto o un nuevo servicio. Pero las mejoras en procesos muchas veces son, dependiendo de la tipología de la empresa y del momento en el que esté, más rentables que sacar un nuevo producto al mercado. Es más, innovar en procesos hace que nazcan nuevos tipos de empresas y nuevas empresas, ¿no? Aquí el ejemplo de Spotify es muy famoso, no sé si lo conocéis. Ellos han desarrollado toda una cultura mezclando varias metodologías y varias filosofías, por ejemplo, Agile, ¿vale? Y trabajan una cultura y unos procesos muy peculiares, ¿no? Que luego han habido muchísimas empresas que han comenzado a copiarlos. Y esto es porque, claro, son extremadamente eficientes en lo que hacen. De hecho, son uno de los precursores de la agilidad a escala, por ejemplo. Luego salieron modelos Safe y cosas así, pero estos ya lo hacían por sí mismos, ¿no? En sus procesos. Aquí lo que intentas cuando mejoras en procesos es pues, tener mejores técnicas o procedimientos para hacer las cosas, utilizar mejores materiales, mejores métodos de fabricación o de producción, mejores herramientas, optimizar tu software, automatizar tareas, automatizar procesos, llevar un control, llevar métricas. Hay muchísimas cosas que se pueden trabajar en la mejora de procesos, y en una empresa ya consolidada, en general, es una de las mejores formas de innovar, porque muchas veces se pueden mejorar procesos sencillos de una forma muy fácil y que aumenten enormemente la productividad de la empresa, ¿vale? La mejora en procesos es uno de los grandes olvidados de la innovación y, en mi opinión, probablemente, dependiendo del tipo de empresa, el más importante de todos, ¿no? Entonces, pensad siempre en los procesos, ¿vale? Porque es muy importante. Bien, ya hemos hablado un poco de la innovación, vamos a empezar a hablar de Design Thinking, ¿no? Al final, Design Thinking es un proceso creativo para resolver problemas. Se enfoca completamente en comprender las necesidades de las personas y, realizando pruebas rápidas e iteraciones, testar ideas de forma rápida y barata para encontrar esta mejor solución, reduciendo el tiempo que tardan en llegar al mercado, incrementando la posibilidad de éxito en el mercado y, desarrollando todo esto al menor coste posible. Este concepto, Design Thinking, fue desarrollado por el fundador de IDEO, que es este señor de aquí, se llama David Kelly, si no me equivoco, ¿vale? Y el método, como decía, se centra en tres cosas. Se centra en las personas, se centra en la tecnología muchas veces y se centra en los negocios, ¿no? Este enfoque ayuda muchísimo a las organizaciones a crear pues, procesos, servicios y productos que se adapten completamente a las necesidades de las personas, ¿vale? Esto sería un proceso que ayuda a desarrollar ideas para conseguir este objetivo. Tiene 4 elementos principales, Design Thinking. Ahora veremos un resumen rápido del proceso, pero básicamente lo que tenemos que hacer con Design Thinking es definir el problema, saber qué es lo que queremos resolver, lo más preciso posible, generar y analizar un montón de soluciones para refinar y elegir las que mejor pinta tengan y empezar a intentar testarlas en el mercado para validarlas. Esto es un poco lo que realiza el proceso de Design Thinking. Por tanto, con esta idea, el proceso de Design Thinking últimamente se está integrando ya en los procesos de las empresas. Como veis aquí, tenemos 3 disciplinas muy relacionadas con la innovación y la agilidad, ¿vale? Y la producción, en este caso como el tema de Lean, de cómo las empresas están empezando a trabajar el proceso completo de desarrollo, fabricación y puesta en el mercado de nuevos productos o servicios. En general, se está viendo mucho el utilizar Design Thinking para todas las fases de iniciales en las que estás definiendo el problema, buscando una solución en el mercado, creando prototipos de baja fidelidad del producto. Y una vez exploras el problema y tienes una idea de la solución, entonces pasas a Lean y con metodología Lean, a base de MVPs, empiezas a construir la solución correcta. Al final están muy fusionadas Design Thinking y Lean. Básicamente, cuando el prototipo que estás intentando probar en el mercado
o ese prototipo de producto o servicio, cuando lo estás intentando probar en el mercado, lo que ocurre en la práctica es que a medida que el producto va teniendo mayor aceptación en el mercado, vas pasando de utilizar menos design thinking y más lean para potenciar un poco todo el proceso productivo. Hasta que ya tienes un MVP para entrar al mercado, que digamos que entonces entrarías al mercado. Porque ¿qué hace Agile en todo este proceso? Agile se fusiona en el cómo hacer las cosas. Porque Lean te dice qué construir, ¿vale? Método científico, iteraciones constantes. Pero Agile lo que te dice es cómo construirlo. Y ahí es donde las metodologías ágiles están entrando con mucha fuerza en los procesos productivos de las empresas. Desde que se realiza el prototipo hasta más atrás, cuando ya estamos en el mercado incluso, ¿no? Entonces, así es como Design Thinking se contextualiza. ¿Por qué os comento esto? Porque muchas veces no se entiende bien el proceso de Design Thinking, dónde está ubicado en el desarrollo de un negocio. Comentaba José Ángel López que es un MVP. Disculpadme si uso acrónimos, ¿vale? Preguntádmelos todos, ¿vale? Un MVP es el acrónimo en inglés de Producto Mínimo Viable. Este es un producto con las funcionalidades mínimas que te permite lanzarlo al mercado. Un prototipo básico, por decirlo de alguna forma. Bien, vamos a continuar. Voy a hablaros ya de lo que serían las fases de Design Thinking para que conozcáis un poquito mejor el proceso. Y como decía, tiene 5 fases. Hemos estado hablando rápidamente de lo que era un prototipo, ¿no? Pero al final Design Thinking en sus 4 fases lo que hace es, en primer lugar, intenta empatizar con el cliente. ¿Qué quiere decir empatizar? Tú cuando defines un reto, un problema, una solución, un proceso que hay que mejorar, hay una persona, que esa persona es la que se ve afectada por ese reto, ¿no? Yo tengo un reto, ostras, cuesta mucho el proceso de fabricar esta mesa, ¿no? Y hay un señor aquí que es el que fabrica la mesa. ¿Vale? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ir a ese señor de ahí y entender lo mejor posible qué es lo que piensa, cuáles son sus problemas, qué les importa, ¿vale? Cuáles son sus necesidades reales respecto al reto que hemos planteado al principio. Entonces, lo primero que hago es entender lo mejor que pueda a la persona para la que estoy intentando encontrar una solución. Es esencial, ¿vale? Si no los comprendemos a los usuarios, nada funciona. Y esto no se trata solo de recolectar datos y estadísticas. De hecho, las encuestas online masivas sirven para bastante poco, ¿vale? Sino tenemos que analizar la situación, comprender de verdad lo que ocurre con los usuarios, ¿vale? Así como pues los diferentes problemas y necesidades que se van a encontrar, no solo respecto a la necesidad principal, sino también a las pequeñas necesidades que, quieras que no, están como orbitando tanto al reto como a esta persona, ¿no? Porque muchas veces empezamos con una cosa, creemos que el reto es uno, pero de repente, cuando empezamos a hablar con la gente, nos damos cuenta que sí, que el reto es algo importante, pero esto otro que está ocurriendo es mucho más importante para la persona para la que está, o la situación para la que estamos buscando una solución. Por tanto, es súper importante empatizar. ¿Cómo se hace esto? Hablando con la gente, a través de entrevistas. Luego hablaremos de las entrevistas un poquito también, ¿vale? Muy importante hablar con la gente y dejar que hablen ellos. Una entrevista debería ser un 10-15% hablando el entrevistador y el resto la persona a la que entrevistamos. Queremos que nos dé información y queremos que nos cuente cosas. Por tanto, haremos también muchas preguntas abiertas. También podemos empatizar con ellos viéndoles realizar lo que nosotros intentamos mejorar, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues si hay un trabajador en una cadena de producción, por ejemplo, y queremos mejorar un proceso, pues vamos a verle, vamos a observar cómo trabaja. ¿Vale? No solo preguntarle, sino también observarle. Queremos mejorar la distribución de productos de un supermercado. Bueno, pues vamos a un supermercado y vamos a observar a la gente lo que está haciendo. Esto sería un poco lo que queremos saber cuando hablamos de empatizar, ¿no? Y lo importante, o sea, un tip en la fase de empatizar, entiende lo mejor posible, ¿vale? Intenta ponerte en la situación de esa persona y en ese problema, que es todo lo que se tiene en cuenta. Eso es lo que deberías conseguir con la fase de empatizar. La segunda fase es la de definición del reto. En esta fase de definición del reto, cuando ya más o menos conocemos las dificultades y problemas de los usuarios, aquí debemos evaluar toda esa información recopilada y conservar solo la que sea relevante para la solución que nosotros queremos.
Normalmente lo que ocurre es que de la fase de empatizar, ¿vale? Nosotros realizamos la fase de empatizar y el volumen de, digamos, información que podemos llegar a conseguir es absolutamente enorme, ¿vale? Porque empezamos a hablar con la gente, nos hablan de un montón de problemas y nosotros tenemos que recopilarlos todos. Entonces, acabamos la fase de empatizar con un montón de hipótesis. Ostras, ¿qué hago aquí, no? Precisamente la fase de definir es para esto. Aquí lo que queremos, debemos tener claro en primer lugar que no todos los problemas se pueden resolver a la vez y, por tanto, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los problemas más importantes. ¿Qué se suele hacer en esta fase? Algo muy común es cuando empezamos a lanzar ideas de qué problemas tiene la gente, lo primero que hacemos es intentar definir los problemas más importantes, ¿vale? Que normalmente se hace, primero, agrupando problemas, porque muchas veces problemas se pueden agrupar en grupos mucho más fáciles de manejar, ¿vale? Y que son básicamente el mismo problema planteado de otra forma. Esto pasa muchísimo en la práctica, ¿vale? Luego, normalmente, de esos grupos, lo que haces es sintetizarlo en un problema concreto, ¿vale? Entonces te sale un listado de problemas muchísimo más concreto y luego lo que haces es, en una tercera instancia, hacer un análisis de cuál es más importante, ¿vale? Quizás este tenga una importancia media, este un poquito más alto, este también es bajo y este también es bajo, ¿vale? Podría ser algo así, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Una vez ya tengo todo valorado, elijo el problema que ha resultado ser el que parece ser más interesante para desarrollar. Como veis, lo que hago es de un montón de ideas, reduzco a un grupo de ideas y de ahí reduzco al problema o al, digamos, o a la solución o a la idea que parece más interesante para desarrollar. Esto sería lo que ocurre en la fase de definición, ¿vale? Tenemos que saber muy bien qué es lo que quieren los usuarios, ¿vale? En este aspecto, ¿qué quiere el usuario realmente? Ahí agrupamos, ¿no? ¿Qué podemos construir para ellos? ¿Vale? Empezamos a plantear todas estas cuestiones y a ir agrupándolas y reduciéndolas para ver de verdad qué solución podemos construir para ellos. Y, por supuesto, intentar interpretar lo mejor posible sus necesidades, ¿vale? Aquí se utilizan muchísimas metodologías de puntuación. Hay una que es muy común, que yo utilizo prácticamente siempre y que funciona muy bien si tienes a las personas adecuadas que conozcan un poco al cliente, ¿vale? Y que hayan hecho todo análisis e incluso si tienes algún cliente dentro, ¿vale? Básicamente, cada una de esas ideas, os acordáis que teníamos 4, ¿vale? Pues tenemos aquí 2, 3 y 4, ¿vale? Pues de esas 4 ideas, al final lo que hago, si tengo 5 personas en el equipo, les digo, mira, valórame del 1 al 4 cada idea y no puedes repetir número. En una serie de criterios, ¿vale? Por ejemplo, un criterio que sea lo grande que es el beneficio, otro criterio que sea la dificultad de ejecutarlo, otro criterio que sea, digamos, la competencia que tiene. Para cada producto se establecen criterios y el equipo vota poniendo puntitos. Entonces, lo que ocurre es que aquí uno vota 1, aquí otro vota 2, aquí su 3 lo pone aquí y aquí vota su 4. Pero hay otra persona en la que vota aquí su 3, aquí su 1, aquí su 3, su 2, etcétera. Entonces, al final lo que consigues es un ranking, ¿vale? Este ranking te dice que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto en este aspecto. Cuando sumas todos los aspectos que sean relevantes, la suma de todos ellos te da un ranking que te permite definir un reto, ¿vale? Entonces, has pasado de un montón de cosas que se pueden solucionar, que es el primer brainstorming que se hace en la fase de empatía, luego empiezas a agruparlas, luego empiezas a puntuarlas hasta que te encuentras con que tienes algo que ya puedes desarrollar, ¿vale? Esto sería un poco el proceso de la fase de Design Thinking. Product Backlog puedo usar, es otra cosa el Product Backlog, es para desarrollo. Aquí todavía estamos en fase de ideación. Vale, continuamos. La tercera fase, idear. En la tercera fase, bueno, lo que estamos haciendo aquí ya es, ¿os acordáis que de aquí del reto? Aquí ya tenemos un reto definido, ¿vale? Tenemos un reto definido. Aquí teníamos un reto o varias ideas de retos y aquí lo voy a poner en plural, ¿vale? Y aquí tenemos un reto definido, ¿vale? Un champion, el que tenemos que desarrollar. Entonces llega la fase de idear, que normalmente pues, es la que todos más conocemos, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es, en base a este reto definido, obtener muchas alternativas de soluciones sin buscar la mejor solución todavía, ¿vale? El proceso de ideación es como un embudo, para que os hagáis una idea. Más o menos, la mejor representación que podría hacer es algo así. De aquí viene un reto,
¿vale? El reto genera un montón de ideas. Luego trabajamos esas ideas otra vez como antes para agruparlas. Generalmente se hace un proceso de expansión sobre las mejores ideas hasta que nos centramos una vez más en una idea. Entonces, de aquí normalmente entra uno y sale uno. Y por el camino, aquí podrían haber, no sé, 100 ideas que se han valorado. Y cuando digo 100, digo 1000, digo 50, digo 25, las que sean, ¿vale? Entonces, como veis, el proceso de ideación es primero expansivo y luego intentamos reducirlo a las mejores 2-3 opciones que volvemos a expandir y volvemos a reducir a la mejor opción, ¿vale? Es como vamos filtrando todo esto. Aquí hay que fomentar muchísimo, y luego lo veremos como una de las claves, que todos los miembros del equipo participen ofreciendo su opinión y su punto de vista y no descartar ideas de forma temprana, ¿vale? El ambiente es muy importante, tiene que haber un ambiente de confianza, luego hablaremos de ello también, ¿vale? Pero aquí es donde utilizas los brainstormings, los scampers, en fin, todas las técnicas de generación de ideas de creatividad, que hay bastantes, bueno, hay bastantes, no hay muchas porque tampoco son necesarias, ¿vale? Con pocas metodologías de generación de ideas ya vas a construir todo esto que decíamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué conseguimos? ¿Vale? Aquí conseguimos acabar con una idea que ya queremos validar en el mercado, ¿vale? Ya queremos salir a la calle y que nos digan si esto está bien. Si os fijáis, ¿dónde hablamos con el mercado? ¿Dónde hablamos con los clientes? Aquí hablamos con los clientes. Y aquí volvemos a hablar con los clientes, ¿vale? Lo cual no quiere decir que por aquí, por el camino, no podamos echar un ojo cuando creamos algo y preguntarles también. Pero los dos puntos iniciales donde hablamos con clientes aquí y aquí. Aquí le preguntamos información porque todavía no conocemos muy bien cómo está. Hemos desarrollado una solución y aquí volvemos a ir a preguntarle. Y es donde entraríamos en la fase de prototipado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es de aquí a aquí vamos a construir eso que decíamos antes, el MVP, el producto mínimo viable, que es un prototipo. Imaginaros que lo que quiero testar es el packaging de un nuevo producto. Pues yo cojo una caja de cereales, ¿vale? De las de toda la vida. En esa caja de cereales yo cojo y le pego folios por encima, ¿vale? Los pinto como quiero que sea mi caja de packaging y eso es mi prototipo para ir a testarlo en el mercado. Si lo que estoy buscando es prototipar un packaging. Luego, si queréis, podemos hablar de algunos ejemplos de prototipos para que os entre un poco más el concepto, ¿vale? Pero aquí al final lo que buscamos es saber cómo presentar las ideas que hemos generado, si los usuarios lo van a entender y si interactúan como esperábamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la fase de prototipar, una vez tenemos nuestro prototipo, vamos a ir, ¿os acordáis del señor de antes, ¿vale? El señor que tenía un problema y lo que queremos es ver qué piensa, ¿vale? Saber qué es lo que piensa de nuestro prototipo. Y aquí entramos lo que decíamos, ¿no? Si lo entienden y si hacen con el prototipo lo que nosotros esperábamos que hicieran, ¿vale? En estas sesiones de prototipado, ¿vale? Cuando estamos hablando con los clientes potenciales, usuarios potenciales, es muy, muy, muy importante dejarles a ellos hacer. Yo les suelto lo que he hecho y les digo, oye, esto para esto, úsalo, a ver qué te parece. Y que ellos se apañen, ¿vale? Queremos ver cómo falla nuestro producto. Entonces, lo de ver cómo falla nuestro producto es muy importante, porque aquí tenemos que estar súper enchufados. Rollo, el prototipo que estamos haciendo es la solución de la vida. Pero aquí, cuando ya el cliente está, evaluándolo, es lo contrario. Lo que nos interesa es que el cliente destroce nuestro producto. ¿Por qué? Porque si destroza nuestro producto al principio, luego nos va a costar mucho menos caro que si desarrollamos un producto que no es el válido. Entonces, queremos que lo destroce. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Lo que ocurre en la realidad es que el cliente va a destrozar de nuestro packaging, en una primera impresión igual se carga el 80% de nuestro prototipo. Pero oye, hay un 20% que le ha gustado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es coger ese 20% que le ha gustado, volver a la fase de ideación o de definición de reto o de empatía para desarrollar de nuevo el proceso, crear un segundo prototipo y volver a realizar el mismo proceso. ¿Vale? Ese sería un poco el plan. Abraham y Marco estáis comentando que no se escucha ni con el navegador ni con el móvil, ni con la app del móvil.
Me gustaría preguntar si la mayoría lo escucháis, por si es problema nuestro o es problema externo, pero creo que la mayoría sí que lo escucháis bien. Aseguraros, por favor, pues lo típico, ¿no? Volumen, reiniciar, todo esto, ¿no? Vale, muchas gracias. Lo siento, no sé cómo solucionarlo. Normalmente reiniciando, cambiando de navegador, este tipo de cosas funciona, ¿vale? Entonces, esto sería la fase de prototipado, ¿vale? Aquí hay que emplear, además, los materiales más baratos posibles del mundo. Y luego, por último, lo que tenemos es la fase de evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué existe la fase de evaluación? Porque en realidad cuando hablamos antes que el prototipo itera sobre el resto, lo que decide si iteramos o no es la fase de evaluación. ¿Qué hace? ¿Qué funcionó bien el prototipo? ¿Qué no funcionó bien y por qué? Y cómo hacemos cambios para volver a realizar la fase, ¿no? Digamos que la fase de evaluación engloba el resto. Entonces es un ciclo, ¿vale? Design Thinking. Estamos dando vueltas hasta que al final encontramos pues esa solución que es la que estábamos buscando, ¿no? Que es la que el cliente parece que acepta. Entonces, cuando esto ocurre, ¿vale? Decimos que hemos conseguido el Problem Solution Fit, ¿vale? Esto es un concepto de innovación que lo que hace es que hemos conseguido el encaje entre el problema que teníamos al principio y una solución que vale la pena testar en el mercado, ¿vale? Que sería ya la siguiente fase donde ya entramos en Lean y en otras cosas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es más o menos Design Thinking. Comentaros también a modo de visión general que el proceso de Design Thinking, las ideas que se generan responden un poco a este embudo, ¿vale? ¿Os acordáis? El embudo que veíamos antes. Comentaros también, esta diapo marca muy bien que no es un proceso lineal, ¿vale? Lo normal es que entremos hacia adelante y hacia atrás de forma constante. Y por último, comentar las técnicas más o menos que existen, ¿vale? La fase de definición, que es de análisis, hay un mogollón, ¿vale? Y luego estas de aquí son de exploración e ideación. En ideación, ¿os acordáis que antes os decía que hay bastante poquitas? De prototipado, obviamente, hay menos. Y de evaluación, pues más o menos se comparten mucho aquí y aquí y aquí y aquí, ¿vale? Lo que son las técnicas están muy compartidas en esas fases, ¿no? Y este es el proceso de Design Thinking, un resumen, obviamente, ¿vale? Pero bueno, al final lo que buscas, creo que el concepto está claro, ¿no? Entonces, ya una vez el concepto está claro, esto que os voy a contar ahora son una serie de consejos que vienen mucho de la experiencia, ¿no? De hacer todo tipo de dinámicas, no solo Design Thinking. Y al hacer estas dinámicas, siempre te sueles encontrar... ahí es Lean. Cristina Padilla hace una pregunta cuando hablas de Lean, ¿es Lean Startup o Lean Management? Es Lean, ¿vale? Lean incluye Lean Management, Lean Startup, es que depende de lo que quieras hacer, coges una u otra, ¿vale? Lean Manufacturing, o sea, hay muchas vertientes de Lean, Lean aplicado a muchas cosas, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Lo que os decía, estos consejos son los que vienen de la práctica. Seguro que Juan, lo que está por ahí, que también hace muchos talleres, la mayoría de estos, imagino que estará de acuerdo conmigo, son de los más importantes, ¿no? De los que hacen que una sesión de facilitación pues funcione de la mejor forma posible. ¿Vale? Entonces, el primero de todos, define bien los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? En un taller que es de Design Thinking, tú puedes ir allí a ciegas. Esto es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la metodología está preparada para que todo salga de el grupo de trabajo, ¿no? No del facilitador. Pero la realidad, esto suena muy bien, pero la realidad es distinta. En primer lugar, muchas veces cuando vas, no saben a qué estás yendo, ¿vale? Y en segundo lugar, muchas veces cuando te preparas el proceso con un mínimo de información preliminar, ¿vale? Es mucho más fácil trabajar correctamente. Y todo, lo primero que tienes que controlar es qué vamos a hacer y cuánto tiempo tenemos. Esos dos variables, qué voy a hacer, que sería el alcance, y cuánto tiempo tengo disponible, son esenciales, ¿vale? Digamos que tu trabajo va a ser mucho mejor si la persona que va a recibir tu facilitación te dice, oye, mira, a mí lo que me gustaría conseguir es esto y te puedo dar 2 tardes de mi equipo, ¿vale? Para que esto funcione bien, tú le tienes que decir primero lo que vas a hacer, ¿vale? Le tienes que dar opciones sobre tiempos y procesos que se pueden hacer, ¿vale? Y en tercer lugar, conocer bien lo que él quiere, ese alcance. Porque
primero, esto varía en función del alcance, ¿vale? Y segundo, el alcance te va a ayudar también a definir la metodología, ¿vale? Entonces, muy, muy importante, esto no cuesta nada. Cuando te pidan algo, entérate bien de lo que quieren. Esto, que parece tan usual y tan común, es uno de los principales errores de la mayoría de casos en los que veo una facilitación. Y ojo, repito, lo he dicho al principio, yo hago una facilitación de este estilo, como si fuera un facilitador, con todos mis clientes de la agencia de marketing. En todos ellos hago un proceso de facilitación donde desarrollo los perfiles de cliente, entiendo muy bien sus necesidades y a partir de ahí creo el proyecto. Entonces, claro, la potencia es enorme, ¿vale? El cambio es enorme, ¿vale? De cómo trabajas haciendo esto a no haciéndolo, ¿no? Entonces, lo primero, define bien los objetivos. Tienes que saber a qué juegas y cómo es el campo, ¿vale? Cuánto tiempo tengo disponible y ya si te dicen cuál es el equipo, pues mejor que mejor. ¿Por qué? Porque el segundo tip súper importante, y habéis fijado, los dos son facilitación o pre-sesión de innovación, de design thinking, de desarrollo, de lo que queráis. Las dos son previas, ¿vale? De 5 he metido 2 previas. Ya os podéis imaginar lo importante que es esto. Prepara la sesión. O sea, tienes que preparar la estructura de la sesión. Saber qué vas a hacer. ¿Qué va una cosa detrás de otra? ¿Cuál es el objetivo de cada una de estas fases? ¿Por qué? Porque me he encontrado o he visto muchos procesos de design thinking o similares en los que yo he acudido como alumno o como cuando estaba aprendiendo o muchas veces en procesos de otros, ¿no? Entonces, yo entro en muchos procesos en los que, bueno, pues ahora vamos a hacer esto. O sea, no había una estructura clara, ¿vale? El facilitador no tenía claro en función de lo que ocurriera qué tenía que pasar después. Y tampoco dejaban muy claro, digamos, el orden del día. Sí dejaban, no, al final del día conseguiremos esto. Pero ¿qué ocurre? Que si no estructuras la sesión tampoco puedes estructurar los tiempos, ¿vale? ¿Y por qué los tiempos son importantes? Porque si yo, imaginaros, empiezo a las 8 de la mañana, mi sesión de facilitación, y voy a acabar a las 7 de la tarde. Yo a esa hora tengo un objetivo, ¿vale? A las 7 de la tarde tengo un objetivo. Entonces, si yo tengo que hacer un proceso para que a las 7 haya un objetivo, yo tendré que saber qué voy a hacer aquí, aquí, aquí y ponerle horas. ¿Por qué? Porque en todos esos momentos hay, entre comillas, entregables, ¿no? Aquí sí, inicio, café, buenos días, todo risas. Aquí deberíamos tener ya el mapa de empatía con el cliente y conocerlo bien. Aquí deberíamos tener todo el brainstorming de ideas. Aquí tendríamos que estar construyendo los MVPs, ¿vale? Y aquí al final deberíamos tener pues un MVP, ¿no? El objetivo es tener el MVP en el primer día. Pues tendremos que plantear esto. ¿Por qué? Porque además si planteo esta estructura, yo sé que cuando en mi tiempo estoy llegando aquí, puedo ejercer presión o prisa, o si voy sobrado de tiempo, puedo dedicar un tiempo extra para dar más calidad, ¿vale? Cuando vamos limitados en tiempo, pero cuando no lo vamos, al final siempre vamos limitados en tiempo, ya sea poco o mucho, pero en un proceso de estos que vas en un día o en un fin de semana, el tiempo es un limitante esencial, pero cuando vas a una empresa, ellos tampoco te van a ceder a un equipo de 4 o 5 personas indefinidamente, ¿vale? Entonces, el tiempo es muy importante, hay que ponerse objetivos y cumplirlos. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, porque si vas apurado, hay mecanismos para presionar, si vas sobrado, ¿vale? Hay mecanismos para aprovechar ese tiempo. Quizás, si el resultado es muy bueno, me puedo guardar este banco de tiempo y añadirlo en esta fase que siempre sé que falta. Por ejemplo, ¿vale? Esto podría ser una forma de trabajar. Es más, cuando planifiquéis la sesión, siempre planificarla con un banco de tiempo de entre el 10 y el 15%, que siempre se lo come la fase de prototipado, ¿vale? Pero siempre dejar un margen de tiempo con el que podáis jugar. Y luego, otra cosa súper importante es que las dinámicas, lo que voy a hacer en cada una de las fases, de Design Thinking en este caso, si sé la estructura, yo sé qué dinámicas puedo aplicar aquí, aquí y aquí. Y si además antes he planificado bien el alcance y conozco el reto, si le creo una estructura específica para el reto en la que, bueno, pues este bloque está un poquito más arriba, a este bloque le vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el reto es más de servicio y voy a tardar menos en prototipar y voy a tardar más en definir, por ejemplo. Puedo reestructurar la sesión y añadir un banco de dinámicas o repasar un banco de dinámicas que sean las más eficientes para este tipo de
de casuísticas, ¿no? Entonces, claro, preparar la facilitación, para eso nos pagan. Muy, muy importante, ¿vale? Y os prometo que la inversión vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena, ¿vale? Tercer tip, dirige el proceso de ideación. Bien, normalmente en Design Thinking, los que crean, los que idean, son el equipo. El facilitador no idea, ¿vale? ¿Para qué? Para no coartar. ¿Por qué? Porque el facilitador tiene como una aureola de poder en un proceso de Design Thinking. Es un señor que ha venido a hacer cosas raras y que él es el que sabe más cosas raras de todos. Entonces, suponemos que como es muy creativo, tendrá muy buenas ideas. Pero claro, ese facilitador, en primer lugar, no tiene ni puñetera idea, en realidad, de los entresijos de tu empresa. Por mucho que se prepare, nadie sabe esto como el equipo, ¿vale? Y segundo, si se ejerce una figura de poder en un proceso de ideación, en la práctica, lo que ocurre es que rematas la creatividad, la destrozas. ¿Por qué? ¿Por qué la destrozas? Porque básicamente lo que estás consiguiendo es que en lugar de pensar, te miren, como diciendo, ¿nos das la solución? Esto es lo que ocurre en la realidad. Entonces, el facilitador calladito, ¿vale? No da ideas, pero dirige el proceso. Otra cosa que normalmente no hace el facilitador. El facilitador les dice, hacer un brainstorming. Muy bien, sí, empiezan a hacer brainstorming, por todos lados, ahí no hay orden ni concierto, y sí, salen muy buenas ideas. Luego ya agrupas, haces un par de dinámicas. Pero el proceso de ideación se puede potenciar. Lo primero, como hemos dicho, no participes. Lo segundo, tiene que ser el sheriff, ¿vale? El sheriff del proceso de ideación. Porque igual que no queremos que tú seas, como facilitador, la figura de poder, ¿vale? Que coarte al resto de los miembros de la dinámica, tampoco queremos que alguien dentro de su equipo ejerza esa función. Entonces, una de las reglas de la ideación es que no hayan críticas. Súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque una crítica, imaginaros, un ejemplo real, ¿vale? Tenemos 6 personas. Entre esas 6 personas hay una persona que tiene la idea del $1.000.000, ¿vale? Entonces, una persona al azar dice una burrada, ¿vale? Algo que parece totalmente fuera de lo común. Y un miembro del equipo que estaba por allí decide que eso que acaba de decir es una basura, que cómo se le ocurre decir esa burrada, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Esa idea que era una burrada automáticamente se invalida. Esa igual era la del millón. Pero en la cabeza de uno de los demás igual estaba también la idea del millón y ya no la va a decir, ¿vale? Van a pasar a modo ideas pequeñitas y seguras en lugar de las buenas, ¿vale? De decir burradas, ¿vale? Entonces, muy importante eliminar la gente que haga críticas. Ejemplo real, ¿vale? Esto me lo hicieron a mí en una dinámica. Había unas chicas que eran facilitadoras y una de ellas tenía literalmente, ¿vale? Un cocodrilo de peluche, ¿vale? Tenía un cocodrilo de peluche. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando teníamos al típico tío, mira, este está enfadado, ¿vale? Que solo está dando por saco, ¿qué es lo que hacía? En medio de la sesión, cogía el cocodrilo y se lo tiraba a la cabeza, ¿vale? Esto obviamente está pactado y firmado previamente con la empresa, ¿vale? Pero el tema del cocodrilo, Juan lo sabe quién es además, que se llama Raquel, la chica que hizo esto, ¿vale? Ese cocodrilo lo que está demostrando es, claro, ¿qué ocurre? Cuando se lo tiras a la cabeza al jefe o a alguien, lo normal es, esto lo hemos pactado antes de empezar, todos lo sabemos, es un recordatorio, no pasa nada. De hecho, esa persona, a partir de ese momento, tiene el cocodrilo, ¿vale? Y si alguien hace lo mismo, es él el que lanza el cocodrilo, ¿vale? Entonces es como que lo haces un poco de cachondeo. Es una dinámica divertida, la verdad. Pero bueno, al final lo que tienes que hacer es impedir las críticas, porque matan la creatividad. Y luego utilizas dinámicas potenciadoras. ¿Qué es esto? Dinámicas encadenadas. Yo, por ejemplo, estoy realizando un brainstorming, ¿vale? Brainstorming típico, un mapa mental o cualquier técnica de creatividad, ¿vale? Y, oye, se me atascan. ¿Por qué? Porque el proceso de generación de ideas del equipo más o menos va a ser un embudo así, ¿vale? Hasta llegar al cero. Al principio hay muchas, ¿vale? Pero poco a poco se van desinflando. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Aquí
cuando, bueno, en realidad aquí, más o menos, cuando la cosa se está desinflando, ¡pum!, meter una nueva dinámica sobre el brainstorming que lo que haga es potenciar de nuevo la creatividad. Y así hasta que más o menos el facilitador considere que ya tenemos una buena cantidad de post-its en la pared o en el archivo virtual donde se trabaje, ¿vale? Tipos de dinámicas, pues estoy haciendo un brainstorming y le añado un what if. Un what if es ¿qué pasaría si? Vale, chicos, a todas las ideas que estáis teniendo al reto, en este brainstorming, ¿qué pasaría si te inventas algo, ¿vale? Si lo tuviéramos que hacer a coste cero, ¿cómo tendría que ser la idea? Si lo tuviéramos, si el cliente estuviera dispuesto a pagar 1 millón, ¿cómo sería la idea? Si lo desarrollara Apple, ¿cómo lo haría Apple, ¿vale? Son simplemente pequeñas estrategias dinámicas adheridas a la dinámica principal que sirven mucho para desatascar, ¿vale? Entonces, ese sería mi tercer consejo, dirigir el proceso de ideación, pero no lo coartéis, ¿vale? Muy, muy importante. Como cuarto consejo, foco en validar, ¿vale? Ya hemos visto que el proceso de Design Thinking, ¿vale? Cuando lo estábamos viendo, ya lo he visto aquí, buscamos el encaje producto-mercado. Y para conseguir el producto encaje-mercado hay que validar. Y para validar hay que hablar con el cliente, con ese señor que está gritando, oye, hacedme caso porque el que os va a comprar soy yo, ¿vale? Estáis haciendo algo que si a mí no me gusta, os lo vais a comer, ¿vale? Entonces, ¿ese señor dónde está? No está en tu despacho. Sal a la calle, ve a buscarlo, ¿vale? Hay que salir a la calle para encontrar las respuestas, ¿vale? Y una vez salgas a la calle y hables con él, realiza buenas entrevistas. Antes hemos hablado un poquito de las entrevistas son esenciales hacerlas bien. Si las haces bien, consigues una información bestial. Si las haces mal, no sirven para nada y muchas veces hasta te confunden. ¿Qué es hacer bien una entrevista? Sacar la información que quieres, que tu objetivo es validar ciertas cosas siempre, pero además sacar toda la información adicional posible, ¿vale? Y sobre todo la mala, ¿vale? Cuanto más información mala tengamos, mejor, ¿vale? Que te digan, esto mola, esto me gusta, eso no te sirve para nada, ¿vale? Que te digan, esto me gusta, pero esto molaría más que fuera así, eso sí te sirve, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Y saber tirarles de la lengua y tal, hay muchas técnicas para hacer las entrevistas. Y luego, por último, y en mi opinión, el más importante de todos, por eso está en rojo, desarrolla muy, muy, muy bien a tus clientes, ¿vale? No escatimes en tiempo para desarrollar tus perfiles de clientes. Es absolutamente esencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú fallas en la comprensión de tu cliente, es como un dominó. Todo lo que va detrás estará construido sobre premisas erróneas. Por tanto, si hay que dedicar tiempo, hay que dedicar tiempo aquí. ¿Os acordáis? No me acuerdo en qué diapo estaba, ¿vale? En la que decíamos cuando salíamos a la calle. A ver si la encuentro. Aquí, ¿veis? Hay 2 puntos en los que salimos a la calle. Y el primero es este de aquí. ¿Ese qué hace? Valida los perfiles de clientes y sus necesidades. Salir a la calle aquí y salir a la calle aquí, ¿vale? Pero este también es muy, muy importante, ¿vale? Por eso siempre, siempre, siempre insisto, cuando hagas un proceso de facilitación, hazlo lo mejor posible. Bueno, hasta aquí es la presentación en realidad. Al final en unos minutitos haremos una ronda de preguntas por si tenéis alguna duda que queráis contestar. Pero mientras tanto, en el chat, en la parte de abajo, veréis que hay como un bocadillo de diálogo y al lado tiene una interrogante. Si pincháis en la interrogante y escribís, eso se queda guardado como pregunta, ¿vale? Entonces, si os parece, mientras os cuento un poco dónde está un poco enmarcado este webinario y el curso de Design Thinking, ¿vale? Podéis ir escribiendo estas preguntas, las acumulamos y las resolvemos todas al final de la clase, ¿vale? Entonces, lo siguiente que os quiero comentar rápidamente, como ya sabéis, esto está enmarcado en un curso de Design Thinking que estamos haciendo en colaboración con ProAgilis. Este curso de Design Thinking lo que hace es todo lo que hemos visto hoy en el webinar, pues lo desarrolla a lo bestia, ¿vale? O sea, tienes técnicas en todas las fases, trabajas de una forma bastante práctica, la verdad, todo el proceso de Design Thinking y además de forma virtual, ¿vale? Y por lo tanto, lo que consigues es poder aplicarlo a distancia, ¿vale? Ha sido un derivado muy interesante del curso. De hecho, hicimos la primera edición hace unas semanas y en esta primera edición creo que fuimos 19 alumnos y fue absolutamente brutal cuando veías a 18 o 19 personas
todos trabajando sobre una pizarra virtual con post-its, con tal. Le decías uno que borrara y se empezaban todos a borrar la pizarra. La verdad es que, además de ser muy guay, fue muy divertido y además vamos por la segunda iteración, por tanto hemos mejorado el curso y está más chulo todavía. Además, como decíamos, todavía no estamos lanzándolo y lo tenemos casi a mitad de precio, con un 40% de descuento, porque lo que estamos es validándolo, ¿vale? La primera edición ha salido muy guay, hemos tenido un feedback muy chulo de 9,3 sobre 10, creo, en la media de todas las sesiones. No hemos puntuado al curso, hemos puntuado cada sesión individualmente. Y estamos muy, muy contentos y os invitamos a que participéis en la segunda edición. Viene con certificación, ¿vale? Por CertiProof. Por tanto, eso siempre es un añadido bastante chulo. Y el curso se hace con clases en vivo, ¿eh? Además de haber vídeos grabados, los webinars están grabados, el curso se hace con sesiones en vivo. De hecho, aquí tenéis el curso. Os lo voy a compartir un segundito para que lo veáis, porque eso es una de las cosas que queríamos validar también con el proceso de Design Thinking, ¿no? Hacer un curso que a la gente le gustara, ¿vale? Y que tuviera los recursos que la gente quiere. Entonces, más allá de los foros y de todo lo que podemos obtener, aquí tenemos las sesiones en vivo, un webinario como este, que luego, por supuesto, se graban. Hay una sesión extra para repasar para la certificación, para el que se la quiera sacar, ¿vale? Luego, todos los webinarios se suben, bueno, todas las clases se suben, como decíamos, con las encuestas de mejora. Y luego, pues tenéis un montón de materiales sobre el curso, ¿no? Y luego, además de eso y de todo lo necesario para la certificación, un montón, como podéis ver, de material adicional que además con cada edición va creciendo, ¿no? Y lo que tenemos es explicaciones básicas de lo que serían las fases, como podéis ver, pero luego hemos añadido un montón de información fuera de lo que sería la certificación, ¿vale? Como podéis ver, cada artículo, aquí por ejemplo estamos hablando de cómo hacer un mapa de empatía, ¿vale? Con enlaces de referencia y muchísimo contenido, es brutal el contenido. Y ahora ya, esto es un poco lo que os quería comentar sobre el curso y ahora ya vamos a la fase de preguntas, ¿vale? A ver, está aquí. Vamos a mostrar el listado de preguntas, ¿vale? Tenemos que es un MVP, ya lo hemos resuelto, ¿vale? No ha habido problema con este. Luego teníamos el Product Backlog, este no. Aquí. Imagino que será más productivo cuando más seguimos todo el proceso, sin dejar tiempos muertos que maten el ritmo. Sí, me imagino, Alberto, que te refieres a la diapositiva en la que estábamos hablando de cómo planificar y ajustar los tiempos. Sí, hay que mantener el ritmo. Es muy, muy importante, siempre sabiendo que hay descansos, ¿vale? Pero hay que mantener el ritmo. Tendréis el vídeo en el correo electrónico y también se creará un artículo en el blog de ProAgilis con el vídeo. La presentación en principio no la subiremos. ¿Nos podíais facilitar los nombres de las técnicas para recibir entrevistas? Estoy viendo de escribir un articulito que seguramente saquemos en ProAgilis. En cualquier caso, es fácil encontrarlas por internet. Ya te digo, tenemos un artículo pendiente y luego aparte en el curso lo damos un montón. Me gustaría conocer aplicación en formación. Dices Design Thinking. Ahí, para que te hagas una idea, hay un manual hecho por los mismos de IDEO y toda esta colla de San Francisco, ¿vale? De Design Thinking para educadores, ¿vale? De hecho, si te fijas, en el material adicional del curso lo tenemos hasta subido, ¿vale? Porque gratuito, es Creative Commons, ¿vale? Mira, aquí lo tienes, ¿ves? Design Thinking para educadores. Y es la metodología aplicada a educadores. Y anotar en otros webinars. Muchísimas gracias, Belkis, por tus palabras. Muchas gracias a ti también por venir. ¿Cómo reduzco la cantidad de prototipos en aras del tiempo? Porque si no incremento costos. Lo que tienes que hacer es hacer prototipos más baratos, pero no puedes reducir la cantidad de prototipos. Es decir, ¿cuánto bien lo quiero hacer? ¿Vale? ¿Hasta cuánto bien quiero llegar? ¿Vale? Nunca reduzca la cantidad. Reduce la fidelidad o el coste de los prototipos. Esto es Design Thinking. Luego ya cuando entremos en MVP es otra cosa. ¿Vale? ¿Qué herramientas acompañaría el Design Thinking para organizar la estructura, el tiempo y la dinámica? Son cosas distintas. O no sé si te refieres a con qué herramientas lo puedes hacer. Es que con una hoja de papel te sirve, que te lo estructures todo bien ahí y que conozcas las técnicas. ¿Vale? Para hacerlo online, yo utilizo mucho Google Jamboard, por ejemplo. Y el Google Sheets, Google Docs, herramientas colaborativas en la nube. Herramientas de mapas mentales online, este tipo de cosas. ¿La certificación está incluida en el precio? Sí, está incluida en el precio. ¿Hay analogías entre el Product Backlog de Scrum y la definición del reto? Bueno, es distinto. O sea, el Product Backlog sale cuando validamos un MVP, que me da lista de funcionalidades a construir.
Si no está incluido, ¿qué precio tiene? No, está incluida, ya lo hemos visto, ¿vale? Esta página, sí, aquí hay bastantes cosas. Si busquéis por internet vais a encontrar muchísimo, ¿vale? Esta técnica se basa en metodologías colaborativas de la toma de decisiones, tal cual, y de inteligencia colectiva. Y pues muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por venir. Si tenéis cualquier duda, pregunta, información que necesitáis para el curso, no tenéis más que pedirlo en la web. Podéis entrar también en la pestaña. Y nada, un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima.